Vamos a ver acá el proceso de convertir un archivo de Photoshop en una página web. Acá tengo mi archivo de Photoshop que está de cierto tamaño. El tamaño de 1000 de ancho puede variar entre los 960, 1000, 1020, etcétera. Siempre a 72 de resolución. Eso es lo que están haciendo ustedes. Si veo acá, tengo un menú que sería mi nav. Acá no, quizás no hay header, como en los ejemplos anteriores. Acá tengo nav, tengo un div con algún nombre, algún div con imagen o slide, etcétera. Tengo el section, que sería esto. Y acá el footer. Voy a obviar eso, aunque acá en el diseño yo lo tengo así, pero esta parte gris encuentro que ese texto sea más, o yo no tengo cómo rellenar ese espacio con texto, entonces lo voy a obviar y voy a hacer solamente esta parte de acá abajo. Entonces, primero con la herramienta después de tener mi diseño, con la herramienta de división web, que está ahí donde está la herramienta de recorte, está la herramienta de sector. Estoy acostumbrado a hablar división web porque en Firefox usábamos lo mismo y se llamaba también división web. Acá se llama sector. Con sector hago todos los sectores que necesito yo como imagen. En este caso, eso lo voy a recortar, eso también yo lo selecciono. Ahí, mis imágenes ahí, los iconos y los iconos acá. Lo selecciono, le hago los sectores y con la otra herramienta que está acá abajo tengo para seleccionar el sector. Yo puedo darle el nombre de inmediato, puedo hacerle doble clic y decirle el nombre de la foto. Y además es bueno para darle el tamaño. Si yo quiero que todas las imágenes de esas 4 columnas sean del mismo tamaño, yo cuando hago el sector le digo acá que cada uno va a tener 150 por 83. Si veo la otra, 150 por 83. Entonces todas tienen el mismo tamaño. Y le doy un nombre. Luego de darle los sectores, voy a archivo, guardar para web, y yo ya tengo una carpeta. Primero puedo previsualizar esto. Si le doy una vista previa, me va a salir alineado a la izquierda. Porque es solamente imagen esto. Es imagen. Y veo, esto está alineado a la izquierda y es más que nada como la vista previa para ver el tamaño final de esto. Y ese código es un código de lo que me está mostrando arriba. Que cada recorte que me hizo, me lo dejó como foto. Y eso no se ocupa ahora, eso es antiguo. Me hizo una tabla con ese contenido como imagen. Y eso no se hace, porque esto Google lo reconoce como una foto. Se fijan, si yo lo tomo, es una foto. No es contenido, no es texto. Lo mismo con el resto. Entonces, estoy acá en guardar para web. Y en guardar para web yo voy seleccionando cada uno y le voy diciendo qué formato va a ser esa imagen. Acá yo le digo JPG alta. En JPG alta está bien, porque JPG da un 60% de calidad. Entonces uno va viendo acá el optimizado cómo se va a ver finalmente esa imagen de ese formato. JPG alta. Y acá yo a estos otros les digo que va a ser un PNG con transparencia. Eso porque yo puedo cambiar en cualquier momento, si es que quiero cambiar el fondo, que ese fondo lo voy a hacer con los estilos. Entonces voy a cambiar el color de fondo y esa imagen me va a funcionar sobre cualquier color de fondo porque son imágenes transparentes. Y también tengo acá unos iconos bien chicos que puedo yo acá hacer zoom y ver, son iconos que voy a insertar nomás la imagen. Después de eso, después de ya tener con los nombres y ya especificado cada sector con el formato de imagen que va a ser, le voy a poner guardar y lo voy a guardar en mi carpeta. En el escritorio tengo mi carpeta que se llama Web Portafolio. Ahí no, lo voy a dejar así, Web Portafolio, y le digo, ¿qué voy a guardar de acá? Primero, solo las imágenes, porque puede ser HTML imágenes.
Eso no es recomendable porque me da el HTML con las tablas. Entonces eso no se hace, solamente las imágenes. Sectores, ¿qué sectores? Los sectores que yo hice, los sectores de usuario. Solamente los que yo hice. Porque si pongo todos, me va a incluir las fotos que yo no le hice los sectores, todo el resto. Entonces le voy a poner todos los sectores de usuario. Y los ajustes, les voy a poner otro. Y en otro, me da que la carpeta donde me va a guardar estas imágenes se va a llamar imágenes. Y yo le he dicho hartas veces que no debería tener acento. Acento, espacio ni ñ. Entonces voy a cambiar esa carpeta en donde me va a guardar todo por una carpeta IMG. Pongo OK, guardo. Y voy a ver esa carpeta. Web Portafolio tiene una sola carpeta IMG y dentro tengo los nombres que yo les puse: galería, galería 1, etcétera, icono, los diferentes iconos, logo, logo, slide, etcétera. Todas mis imágenes. Pero hay un detalle: si yo veo las imágenes en formato PNG, no me van a salir con transparencia, son con fondo gris. ¿Sí? No, voy a ver una más grande. Ahí. Esta es con un fondo gris, porque el fondo del Photoshop estaba con fondo gris. ¿Sí? Ahí en ese caso, cuando tiene ese que no viene con el PNG, no viene con el fondo, o sea, viene con fondo, ¿la puedo reemplazar por la que yo tenía montada en el archivo Photoshop? Sí, sí, puedes reemplazarlo, pero lo que voy a hacer yo es seleccionar, irme al Photoshop nuevamente y selecciono esa capa. Acá me selecciona el grupo, le digo que me seleccione la capa automáticamente. Al hacer clic ahí, me selecciona la capa, la oculto, pero me muestra el fondo blanco. Entonces voy abajo, el fondo blanco. Estando así transparente, nuevamente voy a poner guardar para web. Todo lo que sea transparente, ahora se fijan que me aparece transparente. Eso no, porque no me fijé que está en un formato JPG. Entonces, PNG, selecciono, PNG, PNG, y ahí están transparentes. Voy a ver las más chicas. Estas ya están transparentes. Entonces, les voy a seleccionar. Voy a seleccionar solamente esas. Entonces, con la herramienta ahí, la segunda, selecciono primera, con el shift presionado, segunda, tercera, esta, esa, esta otra y esa. Entonces, ahora le digo que voy a guardar las mismas opciones, pero no los sectores de usuario, sino los sectores seleccionados, para que no me guarde de nuevo el resto. Sí, y guardo, ahí me dice que va a reemplazar alguna, reemplazo. Ahora sí, las imágenes me van a aparecer con transparencia. Y acá esta JPG ya no me sirve, esa tampoco, que yo no me había fijado que están en JPG. Y ahí están los logos con transparencia. Se fijan que no se ve. Ahora, a partir de esto, comienzo yo a ordenar, a hacer mi HTML. Entonces, tengo ya las imágenes guardadas y comienzo a ver mi HTML. Mi HTML, si yo tengo ahí mi diseño, tengo acá mi diseño, voy a hacer, esto va centrado. Entonces, el div contenedor va a medir el mismo ancho que esto. Este tiene 1000. Entonces, mi div contenedor va a tener 1000 de ancho. Entonces, voy a Dreamweaver, creo un HTML nuevo. Acá en CS6 me da la opción de que el HTML nuevo que yo haga sea HTML5. Entonces, esto no viene por defecto, viene con la opción, creo que es una de estas, HTML1 transicional. Entonces uno debe cambiar acá que sea HTML5 si es que tiene el CS6. Le pongo crear
Se fijan que el código que me dio es el de HTML5. Entonces, lo primero debería ser guardar eso en la carpeta que corresponde. Entonces, en el escritorio tengo la carpeta web portafolio y esto se llama index porque es mi primera página. Acá adentro voy a colocar el div contenedor. Entonces, insertar, que esta ventana de insertar puede aparecer ahí al lado o arriba, cualquiera de las dos opciones. Entonces, mi ventana de insertar, ¿qué voy a insertar? Diseño. Dentro del body, un div que se llame con id contenedor. La nueva regla, contenedor, le digo así, esto tenía el cuadro 1000 píxeles, acepto. Ya, no importa, se cambia. Ahí. 1000. Y este estilo, el que debería estar en un archivo aparte. Eso es lo que yo voy a cortar y voy a crear un CSS nuevo. Esto es porque lo hice al tiro. Si yo hubiese hecho el archivo CSS antes, no hubiese tenido problema. Entonces aquí tengo el CSS, ahí está para el contenedor, y le voy a agregar el margin 0 auto. 0, y se fijan que siempre me da Dreamweaver la opción auto. 0 auto. Hay otras formas también de hacer, pero es más código, de dejarlo siempre centrado. Y voy a guardar este archivo CSS en una carpeta que sea CSS, ahí dentro de mi misma carpeta portafolio. Entonces creé la carpeta CSS y le pongo el nombre, estilos. Puedo cerrar esto y en mi documento HTML, acá, voy a borrar eso porque ya no lo necesito. En mi HTML le digo que voy a adjuntar esta hoja de estilos. Entonces en mis estilos CSS voy a adjuntar, que es ese icono, el de la cadena, voy a adjuntar la hoja de estilos que hice recién. Entonces en el escritorio tengo web portafolio, CSS, ahí, los estilos CSS. Está el nombre de la carpeta, / el nombre del archivo. Y lo llamé, ¿no? Le puse, no acepté. De nuevo, web portafolio, CSS, aceptar. Ahí está ya el estilo, pero está agregado, pero no me aparece en el código. Debe ser, a ver, un detalle. Si salgo para allá, otras veces sí me ha pasado. Son errores raros que de repente pasan. Se fijan que me aparece ahí que me está llamando el estilo, pero no me lo está agregando en el código. No importa. Dentro del header va el código. Y el código es link. Ahí tengo link. ¿Vieron la? Me lo dejó al tiro de abajo. Lo escribí y me lo dejó abajo. Me está agarrando para el deseo el Dreamweaver. Entonces ahí me está llamando el estilo. Ya. Entonces dentro del div contenedor es donde yo voy a agregar todo. Ahí. Dentro de eso, donde voy a agregar todo. Y según mi diseño de Photoshop, yo veo donde va el menú es el nav. Si yo tengo una cabecera, debo colocar primero el header. Entonces acá voy a agregar un nav. A esto le voy a poner un div con nombre algo. Aunque debería estar dentro de section. Porque yo en el resto, cuando me vaya a portafolio, no me va a mostrar esa imagen. A partir de abajo me va a salir la información de portafolio. Entonces, nav, section, footer.
sea, dentro del set tenemos que crear un Dentro del solamente para section, imágenes. sí, solamente para la imagen. Entonces, voy acá a mi Dreamweaver, no tengo nada, solamente mi div contenedor, y ahí voy a hacer primero era el nav. Como este es el CS6, sí me reconoce la etiqueta nav. En las versiones anteriores de Dreamweaver no me aparecía nav, yo tenía que escribir nav, aunque igual me funcionaba, pero no me aparecía ahí en el listado. Entonces, nav, cierro nav. Después venía section. Aprovecho de hacer todas las principales primero. Section. Ahí me aparece section, cierro section. Y finalmente tenía el footer. Footer, cierro footer. Dentro de section voy a ver qué hay dentro de section. O no, voy por orden mejor. Dentro del nav. Dentro del nav, si veo, tengo, dentro de mi nav, tengo un menú. Entonces ese menú lo voy a hacer como una lista. Voy a poner home, portafolio. Esa imagen la voy a reemplazar por un texto. O sea, un texto que se llame logo. A ese logo voy a quitar la palabra logo y voy a poner la imagen. Entonces, home, portafolio, logo, currículum, contacto. Entonces, voy a escribir ahí dentro del nav para hacerlo más rápido. Voy a poner home. Y si voy a la vista de diseño, ahí está el home. Pero no es nada, no tiene ningún estilo. No es ni párrafo, no es nada. Pero yo acá, para hacerlo más rápido, porque es un UL, LI, etc., le voy a decir acá una lista sin ordenar. Ese texto que yo tengo seleccionado. Entonces le digo, lista sin ordenar, home. Después venía portafolio. Después el logo, la foto del logo. Luego currículum. Y después contacto. Entonces, al hacerlo de esta forma, me ahorré de hacer todos estos... me ahorré de colocar el UL, LI en cada uno. Ya está listo, el UL. La lista es ordenada con el home, portafolio, logo, currículum, contacto. Eso va dentro del nav. Dentro del section voy a ver mi Photoshop. Dentro del section, primero un div con la foto. Quizás puedo ponerle div slide, si es que en algún momento le voy a poner algún slide. Entonces, dentro de mi section, voy a dejar ahí un espacio y primero voy a colocar un div que se llame slide. Un div con un ID slide. Entonces, ya que estoy ahí, más rápido, div con ID slide. No voy a poner la regla. Lo coloco así. Entonces ahí me dice el texto. Que voy a tener un div para slide. Después de eso, voy a seguir viendo mi Photoshop y tengo un cuadro verde. Entonces voy a hacer acá, después de eso, otro div con un ID cuadro verde. Después de eso, veo y tengo 4 columnas iguales. En este caso, ya no tengo que hacer un div con un ID, sino un div con una clase igual para todos. Entonces, en Dreamweaver acá, voy a hacer lo mismo. Entonces, le digo que voy a insertar un div, pero ahora con una clase. La clase le voy a poner, no sé, 4 columnas. Y lo voy a insertar 4 veces. Para la primera, ahí, 1, 2, 3, 4. Sí, lo mismo que hice recién. Veo mi Photoshop y acá voy a hacer el footer, porque no sé qué colocar, eso está de más, entonces no es para colocar tanto texto. Entonces voy al footer. Y dentro del footer va a estar dividido en 2 partes.
en redes sociales y en contáctenme. Entonces, mi footer, si yo veo, mi footer está acá. Entonces, el footer va a estar dividido en dos partes, en dos divs. En un div que se llame redes, de redes, y otro div que se llame, no sé, dirección o contácteme. Otro div, no, y de contácteme. Entonces ahí tengo el esquema. Voy a agregar el contenido. Slide lo voy a dejar ahí mientras. Cuadro verde en Photoshop. En Photoshop tengo el texto. Eso yo lo tengo como texto. Entonces en Photoshop yo selecciono ese texto. Estaba con otra tipografía, por eso cambió. Yo lo selecciono, copio y pego ese contenido ahí dentro de ese cuadro verde. Entonces de cuadro verde selecciono y pego mi contenido. Ahí en el div slide ya voy a hacer el del menú. El del menú es el que más trabajo tiene. Entonces, el del slide, puedo yo insertar la imagen, puedo insertar esa foto, es una opción. Fíjense, si voy a común, le digo acá en imagen, insertar imagen, le voy a sacar ese texto y voy a insertar la foto. Y la foto está en la misma carpeta web portafolio, IMG, y ahí busco la imagen en grande que era slide. Ahí es el texto alternativo. Ahí me puso la foto. Yo veo este diseño, ahí está la foto. Está el menú, ahí está la foto. Puede ser de esa forma o de otra forma. Fíjense, la otra forma, esta forma fácil que es insertar, ahí. Esta forma fácil, la desventaja que tiene que yo puedo tomar esa foto y guardarla. Guardar esa foto. Yo puedo hacer eso mismo de otra forma. Puedo dejar el div slide, que es ese, vacío. Ahí ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran, pero aquí dice div slide, que está vacío, no tiene nada. En mis estilos, yo puedo decir que al div no tiene, yo no puedo colocar un div gato slide. Solamente coloco gato slide, nada más. Ahí. El ID slide va a tener esa imagen de fondo. Entonces, voy a poner un background image, examinar, busco la foto, y tiene la imagen de fondo. Pero, como está hasta el momento, no se va a ver esa imagen de fondo. Si yo veo, no se ve la imagen de fondo. Debo decirle un tamaño a esto, porque no tiene nada. No tiene ningún contenido en el HTML. Entonces el tamaño debería ser el mismo tamaño de la foto. ¿Qué tamaño tenía la foto? Si yo selecciono acá, para eso me sirve Photoshop, si le hago doble clic, 1000 por 317. Entonces, le doy acá un ancho, 1000, el alto, 317 px. Pero tampoco se me va a ver ahí. Sí, se está viendo porque le di el... pero para asegurarse, hagan un display block. ¿Se acuerdan que los espacios, ¿no? Quizás ahí se ve por ese navegador, quizás en algún otro no se iba a ver? Entonces es recomendable colocar display block para que funcione como bloque este div que está vacío. Entonces ahí sí me va a funcionar en todos los navegadores bien.
ahí sí, si yo reviso, está la imagen de fondo. A ver, voy a aprovechar al tiro de el nav. Entonces, nav, como es una etiqueta, solamente se coloca nav. Como es una etiqueta HTML, nav. Al nav le voy a dar el color de fondo que me aparece ahí en el Photoshop. En el Photoshop yo le tengo un gris de fondo. Entonces voy acá al Photoshop y veo este nav tiene un gris de fondo. Entonces acá selecciono o no, con el cuentagotas, selecciono con el cuentagotas, le hago doble clic y acá en el Photoshop veo ese es el color, copio. Entonces mi nav va a tener ese color de fondo. Este nav va a tener un background color. Y como no me daba el símbolo de gato, yo debo poner gato, pego. Y ahí está ese color de fondo. Hasta el momento le voy a poner eso nomás, nada más para diferenciar. Veo la vista diseño, ahí está con ese gris. Este archivo además tenía cierta separación de el de abajo. Lo de abajo, si bien yo le puedo poner al nav, le puedo poner esa separación. ¿Cómo mido esa separación? Acá donde mismo está el cuentagotas, tengo la regla. Tengo algo abierto parece. Sí, eso. Entonces, donde mismo está el cuentagotas, tengo la regla. Y con la regla, yo voy a tomar ese espacio de ahí. No, me lo tomo muy abajo. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a hacer quizá un zoom para que se vea mejor y sea más preciso. Entonces la regla de ahí hasta acá. ¿Y cuánto tengo de espacio? La medida, fíjense, me aparece 1,79. ¿Oh? Le digo que va a ser en píxeles. Con control presionado con el botón derecho a la regla, píxeles. 50 de alto. Entonces 50 de margen voy a tener del nav hacia abajo. Entonces mi nav, aquí estoy en los estilos, mi nav hacia abajo va a tener 50 píxeles. Entonces un margin button de 50 píxeles. Hago un clic al lado, ahí me está dando el margen. Ahora, también tiene este slide con el otro, también tiene un margen. Veo acá en Photoshop. ¿Cuánto tengo de margen acá? Debería ser también unos 50. No, o eso 50. Voy a medir. De ahí hacia acá, 20. 20 píxeles. Entonces voy acá y le digo que el slide también abajo. Entonces este slide, este ID slide, va a tener como margen button 20 píxeles. Ahí se me separó esos 20. Ahora, quiero ver el cuadro verde. Este cuadro verde. Primero, ¿qué color es? ¿Qué color es? Selecciona con el cuentagotas, copia el color. Dreamweaver, entonces acá voy a ver dónde está ese cuadro verde. El cuadro verde está dentro de el section. Fíjense, si yo le cambio acá el slide está dentro del section. Yo quiero ser más específico, ponerle section gato slide. Es lo mismo, no va a influir en nada. Acá también. Si yo le digo section gato cuadro verde, que le va a dar el color de fondo, background color. Background color, gato. Como decían, es más fácil como escribiéndolo o en la ventana. Sí. Que ponga section, gato y el nombre. Ah, sí, sí.
para identificar. Porque si no te pierdes y sabes que dentro de section tienes que buscar ese ID que se llama el cuadro verde. Entonces en el Photoshop voy a ver también cuánto tiene de margen a este lado. Entonces cuánto tiene de margen allá. Tiene margen 173 de ancho tiene esa regla. Entonces ahí lo da lo mismo. ¿Y cuánto de alto tiene esto? No, primero el tamaño de eso. 52, le vamos a dar 50. 50 de ancho a eso. O sea, de alto. Y de ancho 50 de alto, de ancho le vamos a dar 652. Ya, entonces cuadro verde de ancho width 652 de alto 50. Le di color. El texto estaba alineado al centro, es lo que me acuerdo. Text align. Center. Vemos la vista de diseño, cómo vamos. Y el margen no se lo he dado. Entonces, código fuente, los estilos. El margen, ya se me olvidó cuánto era. Margen de ISA 173. Lo voy a dar lo mismo. Entonces, un margen left de 173 píxeles. Y ya está ahí alineado hacia allá. Pero el texto está hacia arriba. Voy a verle margen ese hacia abajo también. En Photoshop tiene un margen esto, abajo. Que debería ser el mismo que tiene ahí arriba. Debería ser eso mismo, 17, sí, 20. Entonces, un margin bottom. 20 píxeles. Y hago clic al lado, se separó. 20 píxeles al lado. Lo otro. Esto tiene que medir lo verde 50 píxeles. Pero yo para bajar ese texto debo agregarle un padding. Y para bajar ese texto, al agregarle un padding arriba, se me va a hacer más grande el espacio. Entonces, O sea, siempre yo lo que se agrega un padding se resta en el... sí. Entonces, si le voy a agregar un padding top, voy a probar con unos 15 píxeles, ¿no? Voy a restarle esos 15 al alto. Voy a poner 35 de alto. Me quedó centrado y me quedó del mismo tamaño. Le puse el padding. Se fijan que si selecciono, ahí me muestra de forma visual qué tiene. Tiene eso de margen al lado, tiene esto de margen abajo y tiene eso de padding. Y además el texto está centrado. Con la clase nos va a dar cuenta que va a ser bien rápido todo. En las clases, ahí de las 4 columnas, yo tengo una imagen, un texto, una imagen, un texto y otro texto. El texto de abajo es el mismo. Las imágenes son diferentes. Entonces primero voy a insertar la imagen. Entonces acá en la clase 1 selecciono y voy a insertar la primera foto. Aquí da lo mismo el orden. Galería, porque esto es un ejemplo. Borro el texto, inserto la otra imagen. Selecciono.
borro el texto, inserto la otra imagen. Borro, inserto la otra. Y ahí tengo mis 4 imágenes. Pero en mi Photoshop va imagen más un subtítulo, una especie de subtítulo, y más un párrafo. ¿Mm? Imagen, subtítulo, párrafo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? Acá sería H2 porque no es un texto principal, entonces es una especie de subtítulo. Entonces, después de eso, voy a colocar el mismo texto, no me acuerdo qué decía, que decía ahí catálogo. Aunque de repente para palabras tan cortas es más rápido escribirlo que estar copiando y pegando. Entonces, después de eso, venía catálogo. Mejor lo escribo. Y lo escribí con minúsculas. A mí me parecía con mayúscula, pero lo voy a hacer con minúsculas. Ah, le puse un acento. El acento, ¿se acuerdan? Que era con ampersand AQT. Punto y coma. Catálogo. En el otro tengo promociones, ideas, cultura. Entonces tengo promociones, ideas, cultura. Y todo eso van a ser H2. Entonces voy a seleccionar. Puedo ponerle actualizar si es que no me aparece. Y para hacerlo más rápido, selecciono mi texto y le digo que eso va a ser H2. Pero lo malo es que me está dando la foto también con el H2. Voy a poner comando Z. Y por flojo me pasó, voy a tener que... Sí, siempre me toma la imagen. Entonces voy a poner acá el H2 y termino aquí el H2. Slash. No, ahí. Ahí termina el H2. Entonces voy a copiar eso. Pego, pego, pego. Y el cierre. Copio, pego, pego, pego. Después del H2 viene un párrafo. Entonces, después del H2 viene un párrafo. P. Voy a cerrar ese párrafo. Y el texto debe ser un Lorem Ipsum. Un texto falso. Que lo voy a copiar. El mismo en todos. Entonces selecciono. Me cambio la tipografía. Selecciono. Y ahí pego. Entonces todo ese mismo párrafo lo voy a copiar y lo voy a pegar también después de cada H2. ¿Se fijan? Después de cada H2 pego. Después del H2 pego. Después del H2 pego. Si yo veo esto en la vista de diseño, así se me ve. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Pero para eso me sirve ahora también lo que yo hice en Photoshop para tomar las medidas. Debería ser de la misma medida en la foto. Entonces las fotos, ¿cuánto tenían de medida? Tenían de ancho 150. Entonces le voy a medir el margen que tenemos acá, el margen a la derecha. Si las imágenes son de 150, el margen va a ser de 18. Entonces ya tengo la medida para la clase. Entonces, en Dreamweaver, en los estilos, no me acuerdo el nombre que le puse a la clase. Clase 4 columnas. Entonces, punto 4 columnas va a tener de ancho 150 píxeles, no, width 150 píxeles y de margen a la derecha 18. Margin right
18 píxeles. Y voy a ver. Ya, tienen eso, pero están hacia abajo. Entonces me falta que se alineen hacia el lado. Falta el float left. Float left es para que se vayan colocando estos al lado. Ahí se colocaron al lado. Pero como no tiene margen acá, no tiene ese mismo margen, las redes y contacto me aparece ahí al lado. Entonces tengo que colocar el mismo margen que yo le puse ahí. A este. Entonces a ese puedo colocarle además un ID. Solamente a este. Al primero. El primer 4 columnas, que es ese. Al primero le voy a agregar, se fijan acá, le voy a agregar un ID igual cualquier nombre, no sé, margen izquierdo. O podría ser una clase, quizá en algún otro momento puedo necesitar ese mismo margen. Sí, sí, para poder reutilizarlo. Entonces, sí. Entonces, si hago otra, ¿se acuerdan que en la prueba ustedes no sabían cómo colocar dos clases? Que la mayoría no supo en la prueba escrita. Entonces, le doy ahí una clase más el nombre de la otra clase. El nombre de la otra clase le voy a poner margen izquierdo. Solamente con un espacio. Sí, solamente separado por un espacio. Entonces, el margen que le di a la izquierda de 173 se lo voy a quitar al cuadro verde y lo voy a agregar acá como una nueva clase punto margen izquierdo y lo pego. ¿Sí? ¿Sí? Margen izquierdo. Entonces, ese lo dio, pero como se lo quité al verde, entonces debo agregárselo al verde. Entonces al cuadro verde, tiene solamente un ID. Entonces debo agregarle ahora una clase margen izquierdo. Acá va separado, se fijan, va separado porque es un ID y una clase. En el otro iban juntos porque las dos son clases. Por eso 4 columnas y clase margen izquierdo. Voy a ver cómo se está viendo el orden de esto. Ya, todavía me parece eso porque debo quizás decirle a este que tenga un margen o que ocupe todo el espacio, pero catálogo con H. El ¿Eh? al último bit, ahí te puede decir que tenga margen también. ¿A este? Al del... A la última imagen. A ese, sí, sí. Sería un margen derecho. Entonces, sí, una clase margen derecho, que quizás puedo ocuparla en cualquier otro momento también. Debería ser de lo mismo. ¿Es la misma que hizo recién? La margen izquierdo, pero con margen derecho ahora con 170. No, tendría que ser otro. Tendría que ser ahora, mira, en los estilos, tendría que ser otro que se llame igual, pero margen right, ¿no? Sí. Entonces, porque para allá tiene que medir lo mismo, sí. Que medir el otro. Sí. Entonces, margen derecho, lo estoy haciendo como clase porque me puede servir para después, por las otras páginas. Y margen right. ¿Es así o TH? ¿O HT? Ahí.
Y es aplicárselo al div de la... Sí. Entonces, este se lo aplico a cultura. Le voy a sumar, entonces, en el código fuente, dividido, este último que está acá, ese, ahí veo dónde está. Entonces, 4 columnas, le sumo una nueva clase, margen derecho. Margen y derecho, ya no importa, yo lo voy seleccionando. Hago clic y ya se me fue el otro hacia abajo. Se me fue el otro hacia abajo. El texto ese, el texto estaba seleccionado, ese estaba al medio, este era un poco más chico. Entonces a ir viendo cada una de las opciones de esto. Entonces si yo selecciono eso, que era un H2, en los estilos, no, o puede ser por ejemplo acá en los estilos. Esto sería el H2 que está dentro de la clase tanto, tanto y dentro de section. Entonces si yo por ejemplo lo selecciono y le digo voy a hacer compuesto, no me lo dio. A ver, una nueva regla. Acá me está dando el compuesto. El H2 que está dentro de margen izquierdo, la clase margen izquierdo, clase 4 columnas, que está dentro de section y eso en contenedor. Acá no es necesario ponerlo en todo. Por ejemplo, ahí puedo quitar el contenedor. Acepto. Y esa fuente va a estar alineada. A ver, primero va a ser uppercase, text transform, uppercase, que es toda en mayúscula. Quiero que el texto sea con cierta tipografía. No quiero esa, quiero esta otra. Quiero que esté alineado al centro. Text align center. Acá lo estoy haciendo ahí. Es lo mismo que escribirlo. ¿Qué más? Se lo pongo a aplicar. Me seleccionó solo ese. Porque es el margen izquierdo. Ya lo voy a hacer. Fíjense, debería ser solamente section H2. Vean, acá yo le dije cuando lo seleccioné, no lo veo. Cuando lo seleccioné le dije que iba a ser el H2 que estaba dentro de la clase. Sí, entonces es solamente ese. Entonces debía ser solamente el H2 dentro de section. Todos los H2 dentro, aunque me va a influir en lo otro. Debería decir, entonces, section, gato, 4 columnas, H2. Ahí sí. Todos los H2 que están dentro de la clase 4 columnas. Sí, porque si no va a cambiar todo lo que se van a cambiar. Todo lo que tenga H2 la va a cambiar. Sí. ¿Y dónde me hizo este estilo? De nuevo me lo coloco acá. Entonces voy a cortar eso. Voy a eliminar. Y acá voy a pegar y es section, 4 columnas, el punto margen izquierdo lo saco. H2. Entonces todos los H2 que están dentro de 4 columnas y 4 columnas están dentro de section van a ser de esa forma y cierro acá la llave. Y ahora sí, todos tienen eso. Es muy probable que se me haya salido el texto, entonces también voy a tener que cambiar el tamaño del texto. Text
no, font size, font size. Y yo les he dicho que siempre es bueno trabajar los, voy a poner 1.1 m, medidas que es más en porcentaje, porque dependiendo de en qué se esté viendo, va a influir eso. En los m, voy a ver eso, si ese tamaño, sí, pareciera. Y voy a hacer lo mismo, acá voy a copiar, pero con los párrafos. En vez de H2, voy a hacer con los párrafos. Entonces, con los párrafos, ahí, P, y abro la llave, cierro, o sea, el corchete, y le voy a dar también un font size, y el font size y la fuente. Font size, y acá le voy a dar 0.9 m. M es una medida en porcentaje, es como de la fuente que yo tengo por defecto, es el ancho de la letra M. Esa es una medida, es como una medida que se saca por porcentaje. Y que se ocupan los M, ya que el internet se ve en dispositivos con diferente resolución de pantalla, diferente cantidad de puntos, resolución de pantalla. Como por ejemplo los que tienen Retina Display, los computadores, los iPhone, iPad, tienen mayor cantidad de puntos. Por eso se utiliza más ahora los M. Y hago clic al lado y sí. Y además puedo colocar el font family, que aquí lo estoy haciendo de forma manual, no como en la ventana en delante. Y quizá un poquito menos, 0.8. Por ahí vamos. Y ese texto iba alineado a ese lado. Vamos viendo, guardo, catálogo, ahí se me agregó una H. Ya, y por último el footer. El footer me contiene esos dos. Primero voy a ver cuánto yo puedo ocupar para el primer div, que era el primer div, yo lo voy a ocupar aquí. El primer div, redes sociales, va a ser de, si tenía esto, ahí aprovecho de ponerle el mismo margen. ¿Se fijan ahí? La clase del margen. Entonces a este le digo hasta acá. No, a ver, puede ser ahí, o acá. ¿Mm? Podría dejarlo ahí, después al contácteme le doy ese margen hacia el lado. Entonces, a este le doy 318. Entonces, el redes. Entonces, tengo. El footer va con un color de fondo. Entonces voy a poner uno para el footer. Ya voy a poner el color de fondo. No sé si lo había hecho antes o no. ¿No? Ya. Footer, le voy a colocar después el color de fondo. Y luego, footer, gato redes. No, ¿sí? Redes. Entonces, el ID redes que está dentro del footer va a tener 318 ahora. Entonces, de ancho 318. De alto, no sé, dejémoslo ahí por mientras. 318. Footer redes, aprovechemos de agregarle al tiro a footer redes la clase margen class margen izquierdo. Entonces me quedo ahí. Ahora, ¿cuánto tengo de margen para el otro? Del contácteme. ¿Qué tamaño va a tener contácteme? Contácteme. Le voy a dar este tamaño. Le voy a dar. Eso. No, acá. Porque en el otro estábamos midiendo también. Tenía el margen a la derecha. Entonces, hasta allá. Para ponerle también la misma clase. Entonces, eso tiene 223 de ancho. Entonces, al contácteme,
Sí. Entonces, footer, gato, contácteme, le agrego el ancho, se me olvidó, ¿cuánto era? ¿Se lo olvidó también a ustedes? Width, 17, 223, ninguno estaba cerca. toda la cartera. 223, punto y coma, sí, px, y me falta el margen a la... Ese también va a tener un margen. Entonces el margen, ese yo lo había medido hasta acá. Entonces este otro debe tener de margen eso. ¿Mm? Porque hasta ahí había medido yo el anterior. Entonces eso tiene 129. Cien- eh, de margen, margin, left, 129 píxeles. Ah, y el float left también. Para que flote, entonces este para que flote a la izquierda. Float left, punto y coma. Y este otro también va a tener float left. Voy a probar, parece que ahí me muestra así porque no tiene espacio, pero acá dentro de Dreamweaver. Veamos si... Sí. Vamos a poner aquí abajo. ¿Y si se le aplica el margen derecho por ahí? Ponemos primero con el float left. Es que el footer redes no tiene margen. Ahí está. No, para eso. Ya, y el contenido de adentro. Ya, el footer eh, es idea mía, un gris, un blanco, no sé. Sí, pongámosle de gris para que se vea mejor. Entonces a este le voy a poner un gris. Mejor. El gris que tenía arriba se lo voy a poner acá. Entonces el footer va a tener de background color. ¿Dónde lo puse? Footer. Bien. Y footer, background color, footer redes. Al footer le voy a dar el ancho de todo eso. El mismo ancho que tenía, no, esta foto. ¿Mm? Y el mismo ancho que tiene el nav. El ancho que tiene la foto era 1000. Entonces al footer le voy a decir también, además del fondo, le voy a dar un ancho with 1000 píxeles. Le puedo dar un alto, que podría probar el alto que tiene acá. Entonces el alto que tiene esto eh, eso tiene 207, le vamos a poner 200 píxeles de alto, aunque quizás es mucho. Ya, no importa, dejémoslo de 200. 200 de alto. Y voy a probar cómo se ve hasta el momento. Fíjense, me queda ahí. ¿Eh?
Le voy a poner un margen, no, le voy a poner un margen arriba, es por las etiquetas. Entonces, tengo que calcularme el espacio aquí abajo. Cuando pasa eso, a veces pasa por las etiquetas, debo darle todo este margen abajo. Entonces, todo ese margen, no sé, puedo aquí en el Mac, puedo tomar la medida de eso y le voy a dar 340, 340 o 345 y ahí lo voy sumando si es que me falta. Entonces, en el footer, un margin top de 340 píxeles. Vamos a probar si realmente era eso. Ahí, tengo que darle un poco más. ¿Dónde? 340, 360. Ahí, mientras más le dé. Acá debo colocar los iconos de las redes sociales, ahí la dirección y después se guarda. Acá. Como no alcanzo a hacer esto, es lo del menú, estaba el video, solamente el menú. Está el video, entonces ustedes ya saben hacer todo eso, para no hacer tan largo este video que estoy grabando. Y después se guarda esta página en no olvidar poner los títulos, etcétera. Se guarda con los diferentes nombres. Entonces tenía portafolio, no, ¿sí? ¿Portafolio era? ¿Sí? Portafolio. Entonces con la página terminada ya, acá yo lo estoy haciendo para que lo entiendan nomás. Guardar como portafolio, currículum, y después lo guardo como contacto. Y después en cada uno de los ítems le saco todo lo que está dentro de section. Todo lo que tengo dentro del section lo saco y coloco lo que me corresponde colocar aquí. Contenido del contacto. Y ahí está el contenido del contacto y ahí voy arreglando todo eso. Y así va a ser con todas las páginas.